Buenas tardes. Hoy mi grupo y yo te vamos a hablar sobre la atresia esofágica. Esta es una malformación congénita que ocurre en el sistema digestivo en los recién nacidos. Pero recordemos un poco para qué y cómo ocurre todo este proceso de malformación. El esófago es el órgano encargado de transportar los alimentos y líquidos desde la boca hasta el estómago. Y para que la alimentación ocurra, este conducto debe estar completamente formado y conectado al estómago. Pero en algunos bebés este desarrollo no ocurre de manera adecuada. La atresia es una anomalía congénita en la que el esófago termina en una bolsa y no puede conectarse completamente con el estómago. Debido a esto, los alimentos y la saliva no recorren su camino normal y en muchos casos diferentes puede ocurrir una comunicación anormal entre el esófago y la tráquea. Esto es considerado una fístula traqueoesofágica, lo que puede provocar problemas respiratorios. Esta alteración se produce durante las primeras semanas del desarrollo embrionario, cuando el sistema digestivo y el sistema respiratorio se están formando. No siempre se conoce una causa específica y puede estar asociado a otras malformaciones congénitas, mayormente cardíacas, renales o gastrointestinales. Ahora, esto se manifiesta con varios síntomas desde las primeras horas de vida. Entre los más frecuentes están la salivación excesiva, la dificultad para alimentarse, tos, atragantamiento, la regurgitación de la leche y episodios de dificultad respiratoria. Estos signos aparecen porque el alimento no puede avanzar correctamente hacia el estómago y en algunos casos se puede ir hacia las vías respiratorias. El diagnóstico generalmente se sospecha cuando el recién nacido presenta estos síntomas y en las pruebas más utilizadas consiste en intentar introducir una sonda hacia el estómago. Y cuando existe la atresia, la sonda no puede avanzar normalmente. Respecto a un tratamiento, la atresia esofágica requiere una corrección quirúrgica. Antes de la cirugía es importante mantener al paciente estable, evitar la alimentación por vía oral y prevenir complicaciones respiratorias. El objetivo principal de esta operación es unir los segmentos del esófago y corregir cualquier tipo de fístula. En el primer cuadro observamos la comparación entre el esófago normal y una atresia esofágica. En la atresia, el extremo superior termina en un fondo de saco, impidiendo el paso normal de alimentos. En el segundo cuadro, que corresponde a la evaluación prenatal, mediante una ecografía, los hallazgos que pueden sugerir esta anomalía son el polidriasmios, que es el exceso de líquido amniótico, la presencia de un bolsón esofágico y la ausencia y disminución de la burbuja gástrica debido a que el feto no puede deglutir adecuadamente. La prueba clave al nacer consiste en introducir una sonda nasogástrica. Si existe una atresia, la sonda no avanza hacia el estómago y se enrolla en el extremo superior del esófago, produciendo el llamado signo de bolsón, visible en la radiografía. Posteriormente se evalúa la presencia de aire en el abdomen y se observa si hay gas abdominal. Esto indica la existencia de una fístula traqueoesofágica distal. En cambio, en la ausencia de gas sugiere que hay una atresia esofágica pura. Y finalmente, para definir mejor la anatomía y planificar el tratamiento, pueden realizarse estudios complementarios como una broncoscopía, esofagograma y la tomografía o resonancia magnética. En conclusión, el diagnóstico de la atresia esofágica se basa en los hallazgos prenatales para confirmar después del nacimiento mediante radiografías y estudios complementarios. Gracias. Bueno, en las manifestaciones clínicas o la clínica tenemos diferentes tipos, los clasificamos entre prenatales, neonatales, con existencia de fístula, sin fístula. En las manifestaciones prenatales predominan el polidramios. ¿Qué quiere decir esto? Que es un exceso de líquido amniótico debido a que el feto no puede deglutirlo adecuadamente. También podemos encontrar en la ecografía que la cámara gástrica está pequeña o ausente porque el líquido amniótico no llega al estómago. En las manifestaciones neonatales vamos a encontrar cialorrea excesiva.
acumulación y salida constante de la saliva, por la incapacidad de deglutirla, más que todo. También podemos encontrar secreciones espumosas de boca, nariz, regurgitación inmediata de la leche, ¿no? Tras alimentar al bebé. Eh, Tos y atragantamiento durante las tomas, cianosis episódica, también dificultad respiratoria, apnea, en casos graves. Ahora, si existieran, si hay existencia de fístula traqueosofágica, las formas más frecuentes, además de los síntomas anteriores que les nombré, pueden ser la distensión abdominal progresiva por el paso de aire desde la tráquea al estómago, broncoaspiración recurrente, de contenido gástrico o de secreciones. El mayor riesgo, con existencia de fístula sería de neumonía aspirativa. Y también podemos encontrar las que no tienen fístula o sin existencia de fístula, las que le dicen las atresias esofágicas puras. El abdomen plano o excavado por ausencia de aire en el estómago, también el intestino puede ser. Predominan la cialorrea, la regurgitación y los episodios de atragantamiento, el menor riesgo también de aspiración de contenido gástrico. Bueno, aunque persisten la aspiración de secreciones, también vamos a hablar sobre la triada que llegara a ser, eso es más clínico, más clásico. Bueno, la clásica sería la salivación excesiva, tos, atragantamiento, más cianosis al alimentarse. Esta combinación es muy sugestiva en la atresia esofágica porque refleja, uno, la incapacidad para tragar saliva; dos, el paso anormal de las secreciones en la vía respiratoria; tres, la falta de oxígeno, secundaria al atragantamiento. En el primer cuadro observamos la comparación entre el esófago normal y una atresia esofágica. En la atresia, el extremo superior termina en un fondo de saco, impidiendo el paso normal de alimentos. En el segundo cuadro, que corresponde a la evaluación prenatal, mediante una ecografía, los hallazgos que pueden sugerir esta anomalía son el polidrasmios, que es el exceso de líquido amniótico, la presencia de un bolsón esofágico y la ausencia y disminución de la burbuja gástrica, debido a que el feto no puede deglutir adecuadamente. La prueba clave al nacer consiste en introducir una sonda nasogástrica. Si existe una atresia, la sonda no avanza hacia el estómago y se enrolla en el extremo superior del esófago, produciendo el llamado signo de bolsón, visible en la radiografía. Posteriormente se evalúa la presencia de aire en el abdomen y se observa si hay gas abdominal. Esto indica la existencia de una fístula traqueosofágica distal. En cambio, en la ausencia de gas sugiere que hay una atresia esofágica pura. Y finalmente, para definir mejor la anatomía y planificar el tratamiento, pueden realizarse estudios complementarios como una broncoscopía, esofagograma y la tomografía o resonancia magnética. En conclusión, el diagnóstico de la atresia esofágica se basa en los hallazgos prenatales para confirmar después del nacimiento mediante radiografías y estudios complementarios. Gracias.